Porque tenemos una grey que tenemos que cuidar, y la mía es mundial, porque tengo un hijo evangelista internacional. Entonces tengo que estar pendiente, tengo que orar mucho por la iglesia, orar mucho por los hermanos, orar mucho por las visitas, porque todos tenemos problemas. ¿Cuántos aquí tienen problemas? Tenemos problemas. We all have problems. I have problems. I'm dealing with my own problems. Pero yo me he desenfocado de mis problemas y me he puesto a buscar a Dios para que Dios me dé a mí la palabra para arreglar tus problemas. Y mientras yo te ayudo a ti y me sacrifico por predicar el evangelio, Dios se encarga de lo mío. Gloria a Dios. So, si tú te encargases por lo de Dios, Dios se va a encargar por lo tuyo. Gloria a Dios. Lo que no, Dios mío, arregla mi problema. Fix my problem. I need a job. I need this. Yeah, God knows you need all that. Dios lo sabe. Dios sabe que tú tienes problemas en tu casa, en tu matrimonio. Dios lo sabe que tienes problemas con tus hijos. Dios sabe que tienes problemas económicos. Dios sabe que hay que pagar el mortgage. Dios sabe todas estas cosas. Pero Dios te está diciendo, lo que está pasando es que como tú estás enfocado en lo tuyo, yo no me puedo enfocar en lo tuyo, porque tú estás más enfocado en lo tuyo que Vamos a explicar esto otra vez, miren, para que entiendan bien. Dios te está diciendo, enfócate en mí y déjame a mí enfocarme en lo tuyo. Simple. 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 Enfócate en mí y yo me voy a enfocar en lo tuyo. Señor, que tengo este problema. Enfócate en mí y yo me voy a enfocar en lo tuyo. Pero tenemos un pensamiento humanista. Es un pensamiento humanista. Y eso es una creencia ahora de la ciencia, humanismo, donde yo tengo que hacer algo. Yo voy a hacer esto porque Dios va a hacer esto por mí si yo hago esto. Si yo me tiro de rodillas 4 o 5 horas al día, pues entonces Dios va a verme a mí y va a responder. O porque yo voy a dar mucho tiempo y entonces el Señor va a responder porque estoy dando mucho tiempo. Pues yo voy a hacer mucha obra misionera y entonces Dios me va. Yo voy a ser legalista hasta el punto, hasta la letra. Voy a ser letra pura y entonces Dios me va a escuchar. Yo voy a guardar todos los mandamientos, superficialmente, como aquel joven rico que guardó todos los mandamientos. Ustedes escucharon, leyeron la escuela sabática esta semana, ¿verdad que sí? Y especialmente los primeros 4 eran esenciales para los judíos. Y voy a ser el más estricto en la iglesia y Dios se va a agradar de mí. Y voy a estar apuntando a todos los demás y Dios se va a agradar de mí. Y voy a pelear contra todo el mundo y Dios se va a agradar de mí porque lo estoy haciendo por fe. Fe en mi creencia, lo que tú crees, no es la de Él. ¿Se dan cuenta del problema que tenemos?